¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de PS Vita. Y fijaros lo que os traigo hoy: Grand Theft Auto PS Vita retexturado, Grand Theft Auto 3 para PS Vita. Todo esto pues gracias al usuario Crono. Espero estar nombrándolo bien porque es CHRNO, ¿vale? Imagino que se pronunciará Crono. Desde aquí, Crono, del foro del otro lado, pues 1.000.000 de gracias por este paquetito, ¿vale? Antes de nada, antes de que te vayas, como siempre, a la descarga y no ver el vídeo, ¿vale? Te aconsejo que te quedes completo porque te voy a decir unas cositas. Como no, siempre pedirte que te suscribas, que le des like, que active la campanita para que te estén llegando todos estos vídeos. En el primer comentario fijado os voy a dejar la fuente oficial para que todo el mundo vaya a hacerse con este paquetito. Y como no, decirte que para que te funcione el GTA necesita tener instalado el PlayStation Mobile, la su última versión, que por aquí, por alguna parte del vídeo, te estará saliendo el vídeo tutorial para que instale el PlayStation Mobile de forma muy fácil, ¿vale? En apenas unos minutitos lo tienes. Y también vas a necesitar instalar Shark Food, ¿vale? La aplicación Shark Food te la voy a dejar en el primer comentario fijado. Simplemente teniendo PlayStation Mobile y la aplicación Shark Food, ¿vale? La instala, la inicia y ya con eso debe de funcionarte a la perfección. Si tienes una versión anterior de este juego, pues aquí los consejos que nos deja el creador, ¿vale? Es muy sencillo. Dice que si ya tienes instalado el juego en tu consola, debes eliminar el contenido de GTA VC, pero cuidado, no elimines la carpeta User Files, ¿vale? User Files, porque contiene tu partida guardada. Yo en este punto no me hago responsable si alguien tiene el juego, si alguien lo sobrescribe o lo que sea y pierde su partida. Yo te traigo información, si es de tu gusto la usas y si no, pues nada, te quedas viendo el vídeo y me acompañas. Bueno, pues el usuario Crono pues nos deja aquí unas mejoras en la versión 2.0 y la instalación muy sencilla, chavales. Simplemente tienen que llevar la carpeta, o sea, lo que es la descarga, que es la carpeta data y la aplicación, pues la llevan a la carpeta data a UX0 y simplemente pues si te pide sobreescribir o combinar, que te pedirá combinar, pues le dices que sí, ¿vale? No hay ningún tipo de problema. Yo lo he hecho sobre una versión limpia porque en mi consola pues ya no tenía el juego, ¿vale? Entonces, te leo por aquí los cambios en la versión 2.0. Se rediseña el manual oficial del juego, se traduce las páginas más importantes al español. Imagino que se referirá a este manual de aquí, ¿vale? Manual by Crono, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y nada, aquí pues vamos subiendo. Como vemos, pues una maravilla, chavales, ¿vale? Para pasar de página, fijaros. O sea, es una pasada. Bueno, le vamos a dar aquí atrás, ¿vale? Aquí está. Vamos a ver. Ahí está, le damos atrás. Y seguimos leyendo por ahí. Se adaptaron todas las texturas del mapa a 256 px. El original era 64 px con tope de 128. Se adaptaron las texturas de auto a 256 px. Se cambian las texturas de vidrio quebrado en auto. Se eliminan los botes versión Xbox por problemas de modelo en 3D. Se instala y adapta Mod Skin and Bones 2 para tener modelo 3D versión Xbox y manos con dedos detalladas. Se instalan texturas nuevas que no posee el juego para cambiar el cielo. Se disminuye a 32 px las texturas de lluvia para evitar bajas abruptas en FPS, ¿vale? Entonces recuerden, chavales, muy importante, si ya tienen datos del juego tienen que eliminarlo, pero no elimine la carpeta User Files porque está tu save data. Entonces, ya teniendo el PlayStation Mobile, teniendo la aplicación Sharkfood iniciada, que te instala también unas cositas, pues como vemos, pues simplemente, ya sabes, iniciamos. Recuerden, pasan el UX0, lo que hay a UX0, que es la carpeta data. Si le pide combinar, le dicen que sí. Y también instalan, como no, el nuevo PKG para que le salga toda esta modificación. Debajo mía vemos la versión y en aquella parte estaba el nombre del creador. Como ya os he dicho, yo no tengo, ¿vale? No tengo ninguna partida porque ya no estaba usando el juego. Simplemente lo estuve probando. Pues nada, le voy a dar a iniciar partida nueva. Como siempre, lo movemos un poquito y ustedes deciden. Repito, no me hago responsable, imagino que ni yo ni el creador ni nadie, de un mal uso o que no hagas los pasos que hay que hacer y el juego se estropee. Por eso, si no te interesan estos cambios, pues te aconsejo que ni lo hagas porque después pueden venir problemas. Pero supuestamente, sin borrar la carpeta User Files, ¿vale? Pues no vas a tener ningún tipo de problema. Entonces, ahí tenemos el juego por primera vez. Deciros que en pantalla se ve mucho mejor que aquí, ¿vale? Yo lo que estoy viendo en la pantalla de la PS Vita se ve mucho mejor, ¿vale? Lógicamente que aquí, pero aquí se ve de escándalo. Fijaros las texturas, ¿vale? El brillo del coche, una pasada. Ahí tenemos, para tu casa. Venga, vamos a saltarnos esto y
vamos al lío. Y nada, desde aquí pues nuevamente gracias a todos los que hacen este tipo de trabajo. Bueno, deciros que yo no tengo ahora mismo ningún plugin para hacerle overclock a la consola, ni contador de FPS, no tengo nada, simplemente estoy aquí sin más, ¿vale? He puesto el juego como uno más, ¿vale? Ahí tenemos el juego, como hemos visto, pues el juego se ve muy bien. Vamos a dar a la X. También tiene música, ¿vale? Había otros juegos que no tenían música, las primeras versiones, pero bueno, el juego se ve una maravilla, ¿vale? No sé a cuántos FPS irá, pero vamos, mínimo 25-30 va con seguridad, ¿vale? Como siempre yo me pongo por aquí, estoy encima del mapa, ¿vale? Entonces yo estoy viendo dónde tengo que ir. Y nada, bueno, fijaros que como verse se ve muy bien, ¿vale? Mira, ahí de vez en cuando hay algún pequeño tirón. Pero bueno, por lo demás, yo quiero que ustedes lo prueben. Me voy a bajar del coche, si me deja, para el tema de la música. Yo quiero que ustedes lo prueben, ¿vale? Porque yo no voy a tener tiempo de jugar a esto. Ustedes lo prueben y me comentan, oye, mira, Nano, pues sí, pues no, pues va mejor. Pero vamos, verse se ve de escándalo, chavales, se ve de maravilla. Así que nada, hagan buen uso de él. De todos modos, en la descarga van a tener un TXT del propio creador, ¿vale? Que me pegan, para que vean todos los cambios, instrucciones, es muy fácil, ¿vale? Simplemente hagan caso a todos los pasos y no van a tener ningún problema. Así que nada, mientras me pegan una paliza, ¿vale? Yo me despido, me van a partir la cara, menos mal que al final no sé conmigo. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.